Buenos días, jóvenes. Hoy estamos a martes 13 de julio de 2021. Bien. Vamos a trabajar en el libro. Recuerden que estábamos trabajando las páginas 130, 131, 132 del barco. Hoy vamos a entrar en el tema de lo que es exactamente el verbo, ¿sí? Algunos debemos terminar el libro y luego entonces vamos a continuar con el verbo. El verbo le voy a compartir unas diapositivas, ¿ok? Activemos la cámara, Gabriela. Bien. Bien, vamos a entrar hoy en lo que es el verbo, ¿ok? Bien, nosotros tenemos exactamente el verbo. Sabemos que el verbo es una acción, por eso les puse una imagen de diferentes verbos. Barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar y escribir. Bien, vamos a pasar a la siguiente imagen. Bien, podemos aquí observar barrer, jugar, secar, cocinar, pintar, peinar, regar y escribir, que son verbos, ¿sí? Son verbos. Bien, vamos aquí a ver la definición de lo que es exactamente el verbo, ¿sí? El verbo se define como palabras que nos informan acerca de lo que hace o le sucede al sujeto. Bien, son palabras que significan acciones o estados que suceden en un tiempo determinado. El verbo es el núcleo del predicado, como se los venía diciendo en clases anteriores. El verbo siempre va a ser el núcleo del predicado, ¿sí? Entonces tenemos que aprender siempre que el verbo es una acción. Bien, en una oración sujeto predicado, en la oración vamos a tener principalmente en el predicado el verbo, porque el verbo es el núcleo del predicado y en este caso es un sintagma verbal, ¿ok? Bien. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Tenemos tiempos verbales. ¿Cuáles son estos tiempos verbales? Presente, pasado, futuro. Bien. El presente es la acción que coincide con el momento en que se habla. Juego al tenis todos los días, o sea, lo que está sucediendo en ese momento, presente. Pasado, también conocido como pretérito. La acción corresponde a un momento anterior al presente. De pequeño jugaba con una lupa. Futuro, la acción que se sitúa en un momento que actúan, que aún no han llegado, ¿verdad? Se sitúa en un momento que aún no ha llegado, ¿verdad? Por ejemplo, un día seré el campeón de tenis en un futuro, ¿verdad? Se sitúa en un momento que aún no ha llegado, ¿verdad? Bien. Vamos ahora a las partes de que es muy importante, el infinitivo, el gerundio y el participio. Bien. Los verbos que terminan en ar, ir, ¿ok? Amar, comer, vivir. El gerundio, los verbos que terminan en ado y endo, en ando y endo, amando, comiendo, viviendo. Y el participio son los verbos que terminan en ado, ido. ¿Sí? Por ejemplo, amado, comido, vivido. ¿Esto qué es? Esto viene siendo las formas no personales del verbo. Nosotros en el verbo vamos a encontrar las formas no personales, ¿verdad?
¿Cuáles son las formas no personales? Infinitivo, gerundio y participio. Infinitivo, amar, comer, vivir, que son las terminaciones de los verbos ar, er, ir. Sin embargo, tenemos el gerundio, son las terminaciones de los verbos en ando y yendo. El participio son las terminaciones de los verbos ado y ido, o sea, amado, comido, vivido. Bien. Infinitivo, gerundio y participio. ¿Qué vamos a ver ahora? Las formas personales varían en persona, número y tiempo. Las formas personales. Bien. ¿Cuáles son estas formas personales? Las formas personales son la persona, que puede ser en primera, segunda y tercera persona. El número, que puede ser en singular y en singular y plural. Los modos, fíjese bien, los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Estas son las formas personales. La voz puede ser activa o pasiva. El aspecto puede ser perfecto e imperfecto. El tiempo puede ser pasado o futuro, simples o compuestos. Bien. Vamos a la siguiente imagen. Como yo siempre les digo a ustedes, gracias por estar aquí en mi clase. Vamos ahora a compartir el libro digital, ¿ok? Bien, vamos a finiquitar las páginas que habíamos comenzado, ¿verdad? Ya vimos esta parte. Bien, estamos en la página 135. Nos vamos a la página 136. En la página 136 dice lo siguiente. Donde se representaban las obras del teatro en el siglo XV y XVII. Las obras teatrales se presentaban en corrales. Esto es en un patio acondicionado con un escenario sin telón, sin bancas y sillas. Recuerden que ayer habíamos explicado este tema, ¿verdad? Nos faltaba era solamente hacer la práctica. Bien. ¿Quién se situaba de pie en el patio? Estaban las mujeres junto a los hombres. La gente común, los llamados mosqueteros, se situaban de pie en el patio. Las mujeres estaban separadas de los hombres y se sentaban en la cazuela. Al fondo del patio separado por rejas. Página 136 y pasamos entonces a las prácticas del verbo. ¿Ok? Les dejo allí unos minutos para que puedan corroborar respuestas. Bien. ¿Qué lugar ocupaban los comerciantes y los nobles? Los ciudadanos de las clases superiores se sentaban en graderías especiales, sentados en los laterales del patio. Entre ellos estaban los comerciantes y los nobles. Me hacen saber, por favor, cuando terminan de copiar. Vamos a la segunda parte. Bien, en la segunda parte solamente marcamos con gancho las características de la comedia nueva.
Y en la tercera parte tenemos que leer el fragmento de un paso de Lope de Rueda y vamos a resolver las actividades. En este caso tenemos el punto A, B. El punto 4 lo resuelve usted, ¿verdad? Expresa su opinión sobre lo que es la comedia, ¿verdad? Determina cuáles son las características de los pasos. Determina cuáles son las características de los pasos se reconocen en el texto. Ejemplifique su respuesta. Se reconoce el carácter popular o coloquial del lenguaje. Eso es verdad, mujer. Mujer que no puedo dejar de ser. Ahí está, ¿verdad? Vamos a corroborar respuesta. Comenta la función de los pasos en el teatro de la época. Eran piezas representadas entre dos actos de una obra teatral más extensa, cuya función era entretener al público y evitar que se cansara. Por ese motivo eran breves y jocosas. Jocosas, divertidas. Me hacen saber, muchachos. ¿Están copiando, jóvenes? Jóvenes, ¿están copiando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Bien. ¿Ya están terminando? Profe, yo ya terminé. Yo también. Ok. Ya terminé, profe. ¿Y me falta? Bien. Nos vamos exactamente a la página 140, que es el verbo. ¿Sí? Joven, este es un tema bien complejo. Tenemos que dedicarle bastante tiempo a la hora de estudiar el verbo. ¿Sí? Bien. Sabemos que el verbo, miren, primeramente vamos a acordarnos de la oración. En una oración nosotros tenemos sujeto predicado, ¿verdad?
El sujeto es de quien se habla la oración, el predicado es lo que se dice del sujeto. Bien. Entonces, nosotros tenemos que recordar que las partes fundamentales de la oración son sujeto, predicado, ¿verdad? Y tenemos que acordarnos que en su momento vimos el tema de lo que son los sintagmas. Bien. El predicado está correlacionado con el verbo. ¿Por qué? Porque el importante en el predicado es el verbo, porque es la acción, ¿verdad?, que realiza ¿quién? El sujeto. El verbo es el núcleo del predicado. Por ende, voy a tener un sintagma verbal. Solamente a manera de repaso, ¿verdad? Bien. Entonces, nosotros sabemos que el verbo es una acción, ¿verdad? Son palabras variables que expresan acciones o estados, ¿verdad? ¿Cómo se pueden presentar en tiempo, en presente, pasado o futuro? Bien. Como yo les decía hace un momento, tenemos que tomar en cuenta, bien, ya nosotros estamos en secundaria, estamos en un nivel de 9º grado, pero en la diapositiva anterior les expliqué las formas personales y las formas no personales del verbo. Si nosotros no tomamos en cuenta las formas personales del verbo y las no personales del verbo, se nos va a hacer difícil porque ya cuando entramos aquí a 9º grado ya no nos los van a poner así porque se supone que ya esa parte la practicamos. Pero yo siempre traigo a colación el tema de las formas no personales del verbo y las formas personales del verbo. Bien, voy a irme acá. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? De las formas no personales del verbo. ¿Se ve las formas no personales del verbo? No, solamente sí, profe. Ah, ok. Sí. Voy a irme aquí hacia atrás. Bien. Bien, las formas no personales del verbo son estas que podemos observar. Infinitivo, gerundio y participio. ¿Se ve, jóvenes? No, profe, nada más se ve la forma personal del verbo. Ok. Voy a poner pausa. Entonces, yo para aprenderme este tema del verbo, primero, jóvenes, automáticamente recuerden esta parte, que en el verbo tenemos las formas no personales. ¿Cuáles son? Infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo son las terminaciones de los verbos en ar, ir. Por ejemplo, amar, comer, vivir. Y el gerundio son las terminaciones de los verbos en ando y yendo. Y el participio son las terminaciones de los verbos en ado y ido. Como amado, comido, vivido. Y aquí en el gerundio tenemos amando, comiendo y viviendo. Formas no personales del verbo. Bien. Y tenemos las formas personales, que son la persona, número y tiempo. Esto es muy importante aprenderlo. Las formas personales y no personales. Dejo de compartir y nos quedan 4 minutos y continúo con el libro. Bien. Entonces, bien, podemos observar aquí, sabemos que el verbo puede estar ¿en qué forma? En la forma singular o plural. Bien, vamos a observar. La raíz es la parte de la forma verbal que aporta el significado, que en este caso tenemos la raíz y desinencia. Muchas veces nos equivocamos en esta parte. Cuando tenemos que buscarle la raíz y desinencia al verbo, también nos equivocamos. Por eso es que les digo, este tema es un poquito extenso, pero hay que dedicarle el tiempo, ¿verdad? Bien. La raíz es la parte de la forma verbal que aporta el significado, la cual no varía en los verbos regulares. Los verbos regulares no pasa nada, pero los irregulares sí varía, perdón. La desinencia, ¿cuál es? La desinencia es la terminación que se añade a la raíz.
Profesora, ¿qué quiere decir esto? Bien. La desinencia aporta la información gramatical. ¿Qué es esto? La persona, el número, el tiempo y el modo. Bien. Resulta que podemos observar, cantábamos. ¿Cuál es la raíz? Porque ¿cuál es el verbo? Cantar. Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantábamos. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la raíz? Cant, C-A-N-T. Y la desinencia, vamos. Por eso es que te dice que es de acuerdo a la persona, el número, el tiempo y el modo. Bien. Podemos observar aquí, comer. La raíz es con. Y la desinencia, ¿cuál viene siendo? Abrir. La raíz, ab. ¿Ven? Y lo demás es desinencia. Eso en cuanto a los verbos regulares. Bien, el número verbal. Singular, obviamente, indica que lo realiza solo un ser. Plural indica que lo realizan varias personas. Vamos a la persona verbal. Tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Bien. Cuando nosotros hablamos de primera persona, indica que el hablante ejecuta la acción que participa en ella. Por ejemplo, yo apruebo, ¿verdad? Recuerden que a la hora de conjugar un verbo es yo, tú, él, pero allí es donde va la primera persona, segunda persona y tercera persona, ¿sí? Bien. Podemos observar, aprobaré. ¿Quién aprobará? Yo. Aprobaremos. ¿Quiénes aprobaremos? Nosotros. Segunda persona, indica que la acción participa ¿quién? El oyente o el hablante. Estudias. ¿Quién estudias? Tú. Estudian. ¿Quiénes estudian? Ustedes. Por eso siempre vamos a tener la persona en singular y en plural. Recuerden, singular, una persona, plural, dos o más, ¿verdad? Entonces, entramos a la tercera persona, que en este caso no participan ni el hablante ni el oyente. Bien. Son las formas que pueden acompañar a quién, a los pronombres. Vamos a quedar en la página 140, jóvenes, y continuamos mañana, Dios primero, ¿sí? Dios me los bendiga, chao, hasta mañana.